Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias a la gente de Tecnoimagen por la posibilidad que me da de contarles un poco esta historia que poco tiene que ver con lo que hago habitualmente, que ustedes saben bien, que se refiere a imagen cardíaca, pero mucho tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, que es una hipótesis cada vez más concreta, cada vez más cierta, sobre la tercera vía de contagio y una posibilidad de contarles una de las tantas razones por la cual nos estamos contagiando eh, tanto. Sí. Bueno, no les voy a contar nada que no sepan. La idea es que nos ayudemos a pensar todos. Pensar. No voy a dar ninguna guía, como siempre. Los que me conocen saben que no voy a hablar nada, que ustedes hayan visto, hayan tenido este acceso y ni sea obvio. Vamos a pensar nada más. Antes de eso, le quiero contar solamente un solo trabajo, nada más. Ustedes saben que tenemos una alta tasa de contagio intrasanatorial o en centro de salud. Y este trabajo de la Universidad de Emory, donde muestra que en 76 residentes testeados, 23 fueron test positivos y de los 23, 13, o sea el 56%, eran en ese momento asintomáticos, con carga viral, con mucha chance de contagiar y sin ningún síntoma. De esos 13, 3 no hicieron ningún síntoma y 10 sí al cabo de una semana. Es decir, que más de la mitad de los pacientes en una universidad de Estados Unidos, entre los residentes, les dio, perdón, más de la mitad no, el 25% y ese 25%, más de la mitad, les dio que eran asintomáticos, no tienen ningún síntoma en el momento de ser positivos. Y si hablamos de centro de salud, también hablemos de esto también, que tiene que ver con lo que vamos a hablar, de los 110.000 fallecidos, y estos son datos de la OMS, que para esto sí lo tomo en cuenta. De los 110.000 fallecidos, la mitad eran de residencias para mayores, geriátricos y demás. Y es un tema no menor, independientemente de la edad, obviamente, que tiene mucho mayor factor de riesgo por la edad, el hecho del hacinamiento, y ya vamos a ver por qué, tiene que ver también con esto. Y en la Argentina hoy tenemos un 15% de los infectados son de centro de salud, un 14%, depende de las estadísticas, lo cual es un poquito más que lo que estamos viendo afuera, y la pregunta es ¿por qué? Yo no les voy a contar nada de esto, porque no es mi tema, y porque creo que es un tema que tiene que ver más con infectología, ni les voy a mostrar tampoco cómo se visten las enfermedades chinas, ni lo que me mandó Oscar Cingolani, que usan un traje, creo que lo tenían para la epidemia de ébola, que fíjense que tiene presión positiva y oxígeno atrás, miren qué bien que están equipados, y cómo estoy yo equipado acá arriba, lo pueden ver ustedes acá arriba, el doctor chino soy yo, que por supuesto me tengo que amoldar nos tenemos que todos amoldar sobre todo a los recursos que podemos con los que contamos, y sobre todo ser un poco creativos, y de eso se trata esta charla, de ser creativos y de pensar juntos. Ahora sí nos metemos un poco en lo que es la aerobiología. La aerobiología es una ciencia que, entre otras cosas, estudia la dinámica de los fluidos respiratorios. Durante muchos años, esta ciencia estuvo, entre comillas, un poco dormida, porque desde 1930 hasta hoy tenemos los mismos conceptos. ¿Cuáles son? Bueno, son los que estamos viendo acá, en el cual vemos que en los últimos 90 años, prácticamente hasta hace días, se dividía en dos tipos de microgotas, las que podemos emanar cuando exhalamos, tosemos, estornudamos, bostezamos, etc. Gotas de menos de 10 micras o micrones, o gotas de menos de 5 micras. O sea, gotas muy chiquitas o muy chiquitas. Estas gotas, por supuesto que no las vemos. Nuestro ojo puede ver a partir de 40 micras para arriba. De hecho, un pelo, lo tienen ahí abajo, un pelo tiene 60 micras. ¿Sí? Aquí lo podemos ver, no sé si lo pueden ver. Aquí. Ahí está. Estamos hablando de una millonésima parte de un metro, o sea que no tenemos opción de verlo. Estas
microgotas menores de 10 o menores de 5 ya fueron habladas en parte por Flusch, de hecho se las llaman gotas de Flusch, y así hemos intentado explicar durante años cómo se transmitían los virus respiratorios, este y todos los demás. O sea que la vía de contagio para el COVID es la misma que explicábamos para la gripe. Por eso hablamos de 2 metros, nada más, como estamos viendo aquí. ¿Qué tiene una microgota por dentro? Vamos a ver una de menos de 10 micras, que son las más grandes. Bueno, tiene filamentos, gotitas mucosalivares, células del sistema inmune, por supuesto, electrolitos, agua, y puede tener virus también. Los virus, en este caso, son un material genético que está recubierto por una capa de proteína y mide entre 50 y 200 nanómetros. Estamos hablando de una milésima parte de un micrón. Estamos hablando de algo muy, muy chiquito, o sea que puede haber muchos virus dentro de estas micras, a pesar de que yo haga con el dibujito de Martina, que nos hizo para este evento, dibujó un virus un poco más grande. En realidad, una microgota puede tener miles de virus. Este es el modelo histórico y clásico en el cual en los últimos años solamente muy pocos autores hablaron que un estornudo podía llegar hasta 8 metros, como vemos aquí. La inmensa mayoría hablaba de 2 metros nada más. De hecho, la OMS y el CDC, el Comité de Enfermedades de Estados Unidos, nombraron lo mismo, que la distancia óptima y prudente eran 2 metros. Y donde en estos 2 metros, si alguien estornuda, una microgota grande, digamos, de menos de 10 micras, cae antes de los 2 metros, y una microgota de menos de 5 micras puede llegar hasta los 2 metros. Por eso la distancia es de 2 metros. Muy pocos autores hablaban que, por ejemplo, un estornudo podía llegar hasta casi más de 8 metros. Bien, mientras ven este dibujito, yo veo una cosita del video que se me perdió. Ahí está. Bien, seguimos. Entonces, miren ustedes la velocidad que tiene un estornudo, 75 metros por segundo, y salen 40.000 microgotas, y esto fue descrito en el año 2014, 40.000 microgotas en un estornudo. 3.000 con tos, y lo más interesante de esto es que 5 minutos hablando es lo mismo que una vez tosiendo. 3.000 microgotas a una velocidad menor, a 1 metro por segundo, pueden salir de una exhalación o de hablar normalmente. Por supuesto que hablar más fuerte es peor, y por supuesto que cantar es peor. Todo esto es la ciencia de la aerobiología. Pero todo esto un poco cambió por una médica, una doctora, Lidia Boruiva, que es la jefa, la directora del Laboratorio de Transmisión de Enfermedades y Dinámica de Fluidos del MIT en Estados Unidos. Ella se dedica nada más que a fluidos respiratorios y a transmisión y a la dinámica de los fluidos respiratorios. Ella es la que poco cambia todo esto, amplía, reformula y nos cuenta una versión un poco diferente que la que estuvimos viendo en los últimos 90 años. Primero, que con un estornudo podemos llegar hasta 8 metros. Ella es la primera que lo dice. En el año 2014-2016 comienza con sus investigaciones y a contar un poco, una dinámica un poco diferente que lo que estábamos viendo de las microgotas menos de 10 y menos de 5, como fue dividido en forma histórica. Entonces, estos conceptos inéditos son los que vamos a hablar ahora. Aquí vemos uno de sus figuras clásicas, en la cual dice lo que hace es tomar un video a 1000 cuadros por segundo, con 20 milisegundos de diferencia. Tienen ustedes que 1000 cuadros por segundo, para que entiendan, con suerte vemos un ecocardiograma a 30 frames por segundo, una imagen cardíaca a 30 frames por segundo. Nuestro ojo es un poquito más, 33. Estamos viendo a 1000 frames por segundo. Ahí lo dividió en 20 milisegundos, hizo cuadraditos como que vemos aquí, y ella nos cuenta, en su teoría, que lo que exhalamos en un estornudo es una nube de gas turbulenta, de aire caliente y húmedo que interacciona con la atmósfera del medio ambiente.
Repito, lo que ella nos cuenta es que lo que exhalamos en un estornudo es una nube de gas turbulenta que tiene un microclima interno que atrapa el aire ambiental e interacciona con el aire ambiental de acuerdo a la física del aire en donde estamos. Es decir, va a depender de velocidad de desplazamiento, temperatura, humedad, presión, corrientes, sistema del clima electrónico que tengamos en el lugar. Hay muchas variables que van a depender de cómo va a ser esta nube, pero esta nube interactúa con esto. Más o menos entendamos como que tiene un microclima interno que interacciona con el microclima global. Y dentro de esta nube de gas turbulento, no hay microgotitas chiquititas y después más grandes, hay todo tipo de microgotitas, de todos los tamaños y de todo tipo, que a medida que se desplaza la nube, se van deshidratando estas microgotas, pasan a ser más livianas, vamos viendo los cuadros, esta es la gran nube de gas turbulento, van pasando los milisegundos, y van ustedes viendo cómo se va dispersando, deshidratando la nube en interacción con el medio ambiente, hasta llegar a casi 8 metros, donde terminan gotas ultralivianas, deshidratadas, a la cual vamos a llamar ahora aerosoles. Estos aerosoles, lo que tienen de importante, es que pueden estar flotando en el aire, y eso lo vio ella, por horas. Horas flotando en el aire estos aerosoles que son residuos de lo que quedó de esta gran nube turbulenta que se fue deshidratando. En esos núcleos, en esos residuos, puede haber partículas de virus, pero ella no demostró que el COVID tenga esto, sino que lo demostró para todos los virus de transmisión, con lo cual ella termina diciendo que esto puede ser una de las vías de contagio en un virus altamente contagioso, como es el coronavirus SARS-2. Aquí vemos lo que ella nos muestra como una gran nube de gas turbulenta, y aquí en cámara lenta se los puse para que vean cómo va llegando a los 7-8 metros esta nube de gas turbulento con su microclima interno, mientras se va deshidratando, va desapareciendo y dispersando en las pequeñas. Por supuesto que cuando sale en forma de semibala o bala desde la boca rápidamente, caen las más grandes, caen macrogotas en la superficie y termina siendo también contaminación por superficie. Este modelo está atribuido entonces a cualquier virus respiratorio, y este modelo obviamente era un virus tan contagioso que tiene que ver con otra característica del virus, que es la alta contagiosidad que tiene, pero en este modelo, si está suspendido por horas en forma de aerosol en lugares que no están ventilados, porque una de las características que nos cuenta la doctora Uribe que tiene que ver con la ventilación. Solamente basta con abrir las ventanas para que estos aerosoles enseguida se dispersen. Pero faltaba demostrar que estos aerosoles, estas microgotas o estos residuos de microgotas ultralivianas que están flotando, tengan restos de virus, y tengan restos de virus SARS-2. Aquí estamos viendo lo mismo, pero ahora exhalando. El mismo sistema, lo mismo con cámaras ultrasensibles a 1000 cuadros por segundo, y ven cómo este individuo exhala y hay múltiples microgotas que quedan y se van esparciendo. Las más grandes caen y las más pequeñas pueden quedar suspendidas. Y esto es con tos, que también vamos a ir para atrás para verlo en cámara lenta, también lo pusimos en cámara muy lenta, para que veamos, y miren cómo también se esparcen las microgotas de 10, 5 micrones, 3 micrones, menos de 0,1 micrón, todo tipo de gotas en esta nube de gas turbulento que se va dispersando, deshidratando, y algunas quedan flotando después por un tiempo que va a depender de las condiciones físicas del lugar. Bien. Ahora vamos a ver otro médico que también habla de lo mismo,
de una manera un poco diferente, porque no habla de una nube de gas turbulento, pero sí menciona una tercera vía de contagio y sí menciona la palabra aerosoles suspendidos. Es Kazuhiro Tateda, que es el presidente de la Asociación de Enfermedades Infecciosas de Japón. Él, en un video que fue bastante conocido, nos muestra cómo en el inicio de un estornudo y también con cámaras ultrasensibles y sistema láser, o sea, nada de lo que estoy mostrando, tanto de la doctora Buriba como de Tateda, son modelos matemáticos físicos por computadora. Son estornudos reales vistos con cámaras ultrasensibles. Y es una diferencia muy importante. En los últimos 90 años, cuando hablábamos de 2 metros de distancia, no había cámaras ultrasensibles que pudieran medir a 1000 cuadros por segundo. Bueno, estas cámaras pueden mirar esto, entonces, en base a eso y así a mirar a través de software que miran la temperatura de las microgotículas y la humedad, podemos ver entonces la misma nube que mostraba Buriba, una nube, como ustedes aquí el estornudo, y esto que están viendo ustedes aquí son 2 personas hablando, ahora lo vamos a ver en video. Aquí está el individuo número 1, aquí la oreja del individuo número 2, miren cómo el 1 le está hablando al 2 y se ven macro, micro, mínimas, él las llamó micropartículas, es lo mismo que dijo Buriba, que también mostró que quedan suspendidas en el aire. En ambos casos, tanto Buriba como Tateda, no demuestran que haya virus en esas micropartículas. Dicen que a partir de la suspensión de micropartículas de aerosoles, es probable que lo que queda suspendido en el aire en lugares no ventilados, los dos dicen lo mismo, en lugares no ventilados, puede haber entonces virus suspendidos en el aire y puede ser una vía muy probable de contagio. Este es el video puesto en cámara lenta también, lo puse en cámara lenta y también lo edité para que lo vean más rápido. Miren ustedes la nube de gas turbulento muy igual a la de Buriba. Miren ustedes cómo se ve, cómo se esparcen después y lo que sería la deshidratación hacia gotas ultralivianas. Aquí lo vemos en cámara lenta, en cámara súper lenta, en el 10% de la velocidad original. Miren cómo veían cómo las micropartículas se estaban esparciendo. Y aquí es la charla que yo les conté, que nos muestra Tateda, en el cual este individuo, el 1, le habla al 2, esta es la oreja del 2, miren cómo se esparcen las micropartículas y quedan suspendidas y pueden quedar. Esta es la última parte de este video que es muy interesante porque acá muestran aerosol, muestran microgotículas de menos de 0,1 o de 0,1 micrón, muy pero muy chiquitas. Y cómo quedan suspendidas en el aire a los 13 minutos, 15 minutos, 18 minutos y por lo menos hasta 20 minutos en un lugar encerrado con gente hablando. Todo esto colorado son microgotículas de 0,1 micrón. Nos cuenta en el video que estas microgotas también se esparcen en cuanto se abren corrientes de ventilación. Ambos autores dicen cosas muy parecidas. Ambos autores que hicieron esto con estos videos ultrasensibles nos dicen que con ventilación, esta tercera vía de probable contagio puede ser rápidamente dispersada. O sea que si pensamos como una prevención de esto, ya estamos hablando de ventilación. Dijimos que estaban demostrado que estos aerosoles pueden estar flotando en el aire por un tiempo X. Lo que no dijimos es si había virus ahí, que probablemente habría. Bueno, esto se demostró hace muy poquito. Todo esto es muy dinámico. Fíjense ustedes que estamos hablando del 27 de abril, cuando fue subido online, en el cual se hicieron estudios en 2 hospitales de China, en Wuhan, en donde se tomaron muestras en el aire inclusive y se hizo una cuantificación del material genético. O sea, no se hizo con laboratorio, son material genético directo. Análisis genético de lo que estaba, entre paréntesis, en el ambiente o en las superficies, estaba, entre comillas, flotando. Lo cual tiene bastante validez y creo que es un trabajo que va a ser clave y referente para confirmar que esos aerosoles tienen o pueden tener micropartículas virales. Bien. En estos dos hospitales tomaron muestras de todos lados. Tomaron muestras
el cuarto de médicos, el cuarto del paciente, el baño del paciente, el market, el comedor de médicos, en fin, todos lugares donde supuestamente podría haber contaminación. Ahí tienen ustedes la cita, que pueden sacar una foto, o bueno, va a estar seguramente en la página de Tecnoimagen colgado todo esto. Ahí tienen la cita donde pueden ver lugares, en cada lugar cuánta concentración había y cuánta no había, ¿sí? Y veamos entonces, le voy a mostrar algo nada más de todo el trabajo. En uno de los dos hospitales, por ejemplo, se vio que en la sala donde se sacan la ropa de protección, el equipo de protección, cuando lo sacamos, en lugar de lo sacamos en el room donde ellos tienen un room donde lo sacan, que nosotros por ahí no tenemos un room, lo sacamos dentro del cuarto, en ese espacio encontraron micropartículas, aquí la estamos viendo, las vamos a ver ahí, no sé si pueden ver, ahí están, aquí, micropartículas entre 0,25 y 0,5 micrones. En la otra sala también de recambio, en la zona C, también encontraron lo mismo, acá un poco más grandes, pero lo más importante también, miren dónde encontraron. En el staff de médicos, donde se hacen los pases de sala. Hace rato estamos observando, y esto es una cuestión subjetiva, personal y observacional, y la impresión que tenía, por eso en parte me metí a estudiar todo esto, que los contagios intrasenatoriales eran fundamentalmente no yo frente al paciente con un equipo de protección adecuado, de acuerdo a las condiciones que tengo en el lugar, sino que eran fundamentalmente los pases de sala. Y veía que los médicos entran a un cuarto de terapia perfectamente con la protección facial de plástico, un buen barbijo, se ponen 2 pares de guantes, se ponen camisolín, salen, cumplen. Yo en lo personal cometo 2 o 3 errores seguro cada vez que entro y salgo, pero bueno, es un problema que tengo que corregir todavía. Y salen, se sacan todo y se van a hablar del paciente en un pase de sala sin ventana. Sin entender que existía todo esto, y buscándolo, dije, acá debe estar. Si nosotros comprobamos que hay muchos asintomáticos que tienen alta carga viral y que estén infectando en ese momento, si nosotros comprobamos que hay aerosol circulante en lugares donde no hay ventanas, si nosotros comprobamos que esos aerosoles pueden tener micropartículas virales, es lógico que en un pase de sala se contagien. También frente al paciente, por supuesto. Sigamos un poquito más. En ese trabajo encontraron entonces lugares, se van 2 trabajos que encuentro, en inodoros, y hablan de la contaminación fecal del paciente, en inodoros y arriba de inodoro, en el ambiente del baño, en el toilet, encontraron también aerosol con micropartículas virales de COVID en reuniones de multitudes de individuos. Esto tiene que ver con pase de sala, tiene que ver donde se juntan todos. Estamos hablando de un hospital chino grande, donde uno de ellos era solamente para COVID nada más, así que imagínense que tenía 250 pacientes seguros mínimo, como los grandes hospitales, y donde encontraron siempre, fíjense ustedes, sin ventilación. Y esto es clave, porque después ellos mismos dicen que los resultados en lugares ventilados no les dio aerosol, con micropartículas virales flotando en el aire, suspendidas en el aire. Entonces, miren la importancia de la ventilación en todo esto, ¿sí? Por supuesto que encontraron en los zapatos de los individuos que entraban sin protección de zapatos, sin protección de zapatos dentro de los cuartos, esos se encontraron en poca cantidad, en la ropa de protección y en el ambiente, como les contaba, en el ambiente donde se sacan la ropa de protección. Muy importante, en el market del hospital no, por ejemplo, porque estaba ventilado. Todos lugares ventilados no. Por eso estoy convencido también que las chances de que nos contagiemos en un parque, en una plaza, es infinitamente baja. Y ni les cuento si tenemos una máscara de protección o una máscara oronasal. Por favor, no la llamemos más tapaboca, por el amor de Dios. Yo sé que hay gente que no es médica, que está escuchando también. No es un tapaboca. Y lo peor, que al decir tapaboca, lo que estamos haciendo es, en forma no consciente, diciéndole a la población y a la comunidad que hay que tapar la boca.
y veo por la calle gente o en los negocios que se tapan nada más que la boca, cuando se sabe que el reservorio principal es en la nariz, no es en la boca. Entonces, llamarlo tapaboca, y lo veo en los carteles del gobierno de la ciudad, en las rutas, en las autopistas, por favor, no llamarlo más tapaboca, llámenlo como quieran, nosotros lo llamamos máscara oronasal, en este caso no médica, o si no barbijo para hablar de lo que son máscaras médicas, máscara oronasal. Bien, entonces, con una máscara oronasal no médica, en un parque va a ser dificilísimo que haya un aerosol si tengo una distancia lógica entre un individuo y otro. Las recomendaciones de este trabajo, que es el primer trabajo, de los primeros trabajos, donde demuestran que los aerosoles tenían micropartículas virales, son, por supuesto, ventilación, tema baños, la contaminación fecal la dan como muy importante, los inodoros que usan los pacientes, el ambiente de los inodoros donde usan los pacientes, hablan de la protección general para todo el público que ingresa a un centro de salud o también, llamemos centro de salud también, a los centros de mayores, a los geriátricos y de residencias de mayores, y utilizar máscaras. Las máscaras hablan, por supuesto, tanto de médicas como no médicas, en todo el ambiente donde pensemos que puede haber aerosol o donde pensemos que no hay ventilación, ¿sí? En todos los lugares donde podemos llegar a pensar que no existe ventilación, ingresar con máscara y quedarnos con esa máscara. Entiendo la falta de disponibilidad de barbijos médicos que hay y tenemos que, de hecho, en nuestra web, cuidarnosenmovimiento.com, cuando presentamos el proyecto de ley, fuimos muy, digamos, con mucha concientización de pedir que todo el mundo se tape la nariz y la boca con máscaras oronasales no médicas, y hasta prohibiendo el uso de máscaras o de barbijos médicos en la población para que no nos falte a nosotros que le usamos. O sea, fuimos muy enérgicos, era la palabra, en el proyecto de ley que hicimos con eso. Pero sí que todo el mundo la use, y ideal, y más importante, que la use en un centro donde no hay ventilación. O sea, ¿tengo que salir afuera con una máscara oronasal? Sí, por supuesto. Pero según no les quepa duda que me voy a contagiar cuando entro a un negocio lleno de gente donde no hay ventilación, o en un centro de salud. Otro trabajo que está publicado en el New England recientemente, hace días también, todo esto, toda esta teoría, por suerte, fue rápidamente, es tan dinámico todo esto que todas estas hipótesis terminaron siendo casi confirmadas por estos trabajos, donde se comparó si existía partículas virales de SARS-CoV-2, y se las comparó contra el SARS-CoV-1. ¿Y en qué superficie? La verdad, miren ustedes, exactamente igual el SARS-1 con el SARS-2, y el aerosol también, ahí estamos viendo, el aerosol también. Las micropartículas, cuando hablamos de aerosol, son micropartículas ultralivianas, resecadas, deshidratadas, que en este caso contienen virus. En la superficie donde más se encontraron fue en acero inoxidable y plástico durante horas igual el 1 que el 2, con una diferencia, ven que no es significativa. Ojo con el acero inoxidable, ojo con el plástico, ojo con las máscaras, con los protectores de plástico entonces. Y en el cartón y el cobre, el cartón un poco más el SARS-2 que el SARS-1, pero en el cobre exactamente igual, los dos tenían a las muy pocas horas, ya no había en la superficie. Acá, Blasco, estamos hablando de horas, ¿sí? Y acá hay superficie encontrada, o sea, cantidad de virus, cantidad de partículas virales encontradas. Bien, otro trabajo más entonces que habla de que la vía del aerosol es una probable vía de contagio. Hasta ahora hemos demostrado que el aerosol existe. Hemos demostrado que hay partículas virales en los aerosoles. Lo que no pudimos demostrar hasta ahora es que haya una relación directa entre esos aerosoles con virus y un paciente o un individuo que se contagie, porque todo es muy reciente. Por supuesto que por hipótesis y por lógica, parece que sí, fuera así. ¿Sí? Y por otro lado, viendo la cantidad de contagios intrasenatoriales, también uno pensaría que podría llegar a ser así, y sobre todo en geriátricos. En geriátricos, además de haber una alta tasa de mortalidad por mayoría de edad, ocurre igual que en los sanatorios. Ninguno de los, o muy pocos de los que trabajan en salud tienen un solo trabajo en Argentina.
trabajan en un lugar, en otro, en 5, en 3, en 2, en 4 lugares. Entonces, hay lugares que se cuidan más que otros, hay lugares que se ventilan más que otros. Entonces, si yo trabajo en 3 lugares, los cuales en 2 son muy exigentes con la protección, pero en uno no tan exigente, yo estoy poniendo en riesgo esos otros 2 lugares. Con lo cual, acá hablamos de una tercera hipótesis personal, que digo que tenemos que pedir y exigir todo en todos lados, pero a la vez nosotros tener una variante para que nuestra protección sea tan buena en un lado como los otros dos. Y no es una variante que implique mucho gasto económico. Ahora lo vamos a ver. Entonces, en base al concepto de dinámica de la nube de gas turbulento de la doctora Lidia Bouriva, en base al concepto de dieta Teba, en base al concepto nuestro y la hipótesis que estamos presentando, todo esto debería influir en el diseño de las máscaras oronasales, tanto las médicas como las no médicas. Ustedes me dicen a mí, ¿cuál es el mejor barbijo médico para los aerosoles? No sabemos, porque no se hizo esto. Nadie se puso un barbijo con aerosoles, respiró y vio cuántos ingresan dentro de un N95, que debería ser el que más filtra, porque filtra el 95%. Nadie lo hizo. Se supone que el N95 debería ser, pero la disponibilidad del N95 es escasa y hay que usarlo exclusivamente para cuando estamos en pacientes con contacto con COVID positivo y que tengamos posibilidad de aerosolización. Bien, esas son las recomendaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Acá lo que están viendo es un video que publicaron los doctores del PIN y Rodrigo Paz en Estados Unidos, que son argentinos. Ahí vamos a ver de vuelta, donde acá vemos que seguramente es un barbijo N95 y por un modelo de simulación físico-numérica, no demuestra a nivel de temperatura y demás qué pasa con un barbijo, un N95. Miren cómo las microgotas salen por lugares, lo vamos a ver de vuelta para que lo vean otra vez, salen por lugares abiertos del barbijo, porque siempre queda un espacio aquí. A veces es conveniente ponerse una teledecida acá para que se haga menos, pero en realidad de esta manera yo estoy protegiendo al otro, en parte, pero no me está diciendo cuánto me protejo yo. En teoría debería protegerla, porque es bidireccional, el filtro es bidireccional. Bueno, miren lo que pasa con un barbijo permeable. Sin palabras, no hace falta que yo les cuente nada, con lo cual yo no estoy protegiendo a nadie en ese caso, y seguramente no me estoy protegiendo a mí. Miren lo que pasa con un barbijo, con un protector facial de plástico. Aquí nos demuestran que las macrogotas caen y lo que llega puede estar rebotado por el plástico, pero en este caso nos muestran que por temperatura suben todas las macrogotas, inclusive la misma del mismo médico, ven acá cómo suben ahí. Pero no tengo dudas que si hay una aerosolización debe subir. Acá estamos hablando de 10 a 100 micrones. Todos estos videos los pueden ver también en la página de Tecnoimagen, donde va a estar colgado, o en la página nuestra, cuidarnosenmovimiento.com. Bueno, ahí está el video de los médicos argentinos que hicieron con simulación. Ahora, ¿qué alternativa tengo yo si no puedo usar un N95 todo el tiempo? Porque no lo puedo usar todo el tiempo. Porque no tengo la posibilidad ni en hospitales, ni en un geriátrico, ni en centros de salud, ni siquiera en una municipalidad llena de gente, donde también puede haber aerosolización. No tengo chances. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, lo que hicimos fue esto. Yo fui muy prudente en decir que no tiene rigor científico porque no puedo yo homologar el humo de tabaco exhalado directamente a microgotas que estoy expulsando en un estornudo en un paciente que tiene algún virus respiratorio o que estornuda por alergia. Sin embargo, a pesar de no tener un rigor científico, sí tengo sí tengo un sentido práctico de todo esto. Aquí vemos a Frank, que está, la última vez que fuma en su vida, me dijo, es mi hijo, está exhalando tabaco, humo de tabaco exhalado, lo pusimos en cámara muy lenta para ver, y hablamos 2 palabras nada más para ver cuál es el factor común que puede tener esto con fundamentalmente el gas, la nube de gas turbulenta o la exhalación que tenemos. 1. Tiene micropartículas de 2.5 micrones.
el tabaco exhalado. 2, caen en una superficie adyacente a donde está Fran, que más o menos es prácticamente lo mismo, 2 metros aproximadamente de donde estamos exhalando. Esas micropartículas de gas exhalado que caen son tóxicas, por eso los pediatras recomiendan firmemente no fumar en un cuarto de bebé o en un cuarto de un chico, de un infante, porque caen los juguetes que después se los chupan. También lo mismo, contaminación por superficie a través de gas exhalado. ¿Qué hicimos? Bueno, acá les cuento entonces, porque esto, como lo hicimos con una temperatura de 20 grados, no había prácticamente viento, aunque figuraba 6 millas por hora viento norte, no se movían las plantas donde lo hicimos en un lugar abierto, no se movían las plantas, y aquí vemos otra vez, entonces, ¿qué pasa cuando le ponemos distintas máscaras oronasalas? Miren lo que pasa con friselina, lo hicimos con friselina 40, no lo muestro todo, no hay tiempo, friselina 40, 60, es todo lo mismo. La friselina no sirve como soporte, pero hay que poner algo más que friselina. Barbijo quirúrgico, donde se ve que en los espacios, no directamente, sino en los espacios que quedan entre la piel y el barbijo, filtra. Barbijo médico N95, miren lo poco que filtra, ¿sí? Y también en los espacios, en los ángulos en el lugar nasopomular. ¿Qué pasa ahí lo voy a poner un poquito antes, qué pasa con la protección, lo vamos a ver de vuelta, con la protección de plástico, vamos a verlo otra vez. Miren lo que pasa, rebota en la cara interna, no es que no pasa al sobre, sino va hacia la cara del paciente, pero sí cae seguramente y va a haber aerosolización. ¿Qué pasa con los barbijos triple capa, como vemos acá? Acá vemos un barbijo con triple capa, con lona sobre todo, que es la más dura de todas, y vemos cómo filtra bastante. Le vamos a ver de vuelta por donde ahí filtra sobre todo por arriba. ¿Qué pasa cuando le pongo un filtro de café? Esto es jeans con triple capa también, poco lo que filtra, no filtra por acá, es muy poco lo que filtra. Fran trató de exhalar siempre con la misma fuerza. ¿Qué pasa cuando pongo un protector facial de plástico más un barbijo quirúrgico? Es mucho menor, por supuesto. ¿Qué pasa cuando uso un filtro de papel con triple tela también de jean? Muy poco lo que filtra para arriba. Como estamos viendo, ahí se ve un poquito de filtrado. Ahí lo vemos. ¿Qué pasa cuando uso un polar? Y acá creo que voy a parar un poquitito. Un buff o un polar, que a veces uno dice, bueno, me pongo algo en la boca y salgo. Miren esto que parece que uno lo ve y tiene una tela interesante. Y lo pusimos bien arriba. Fran exhaló en ese momento, y lo voy a poner de vuelta para que lo vean otra vez. Filtra todo. Ahora, lo mismo, con un filtro de papel, que ahora vamos a ver, subjetivamente es muy poco. Filtra por acá arriba un poco, acá está el papel para que veamos. Subjetivamente es muy poco, y en realidad, subjetivamente, porque no lo puedo cuantificar, fue lo más parecido a un N95. Un filtro de papel, que es un papel de cocina. Lo que pusimos es un papel de cocina. Lo ponemos doble adentro del polar, adentro del cuello. Aquí lo que estamos viendo es la comparación entre el modelo físico numérico que hicieron los médicos americanos argentinos y lo que hicimos nosotros, con lo cual, fíjense ustedes que es más o menos igual el filtrado. Aquí vemos temperatura, esto es filtrado de micropartículas, ahí lo vemos también. Ahí vemos que es bastante parecido el filtrado del N95 del humo exhalado a el modelo físico matemático de las microgotas que exhala este individuo de computadora. Veamos qué pasa cuando filtra. Ahí vemos, no puedo creer que no lo veamos esto. A ver, vamos a ir para atrás. Bueno, se trabó justo ahora. Esperen que lo voy a... Lo vamos a poner de vuelta. Permítame 2 segundos nada más. Es clave que vean esto. A ver si lo vamos a ver. Ahí está. Miren ahora, cuando filtra, la imagen es muy parecida.
a lo que estamos viendo. Esto está hecho con cámara ultra lenta, al 10% de la velocidad original, y esto también está hecho con cámara ultra lenta, en el 10% de la velocidad original. Es decir, que el humo de tabaco exhalado, aunque no tenga rigor científico, en la práctica nos puede servir a ver si el barbijo filtra o no filtra. Sobre todo si lo comparo con lo que debería ser un gol estándar, en teoría, que es un modelo físico numérico. ¿Qué pasa con el protector facial de plástico? Bueno, miren qué pasa cuando yo exhalo. No fumé en 57 años, lo tuve que hacer para esto. Cuando yo exhalo humo a Francisco, lo vamos a dar de vuelta otra vez. Miren qué pasa, en cámara súper lenta, choca con el plástico, pero él siente el tabaco, recién a los 8 segundos lo contamos, y vemos que quizás, por eso decimos que no es que inhibe, sino que disminuye la cantidad de carga viral, sobre todo en macrogotas, que llegan hacia la parte externa del protector. Y en el caso de los chicos de los médicos de Estados Unidos, lo mismo, se vio, y es una imagen muy parecida, las macrogotas caen, las micro pegan y se elevan, y seguramente, ellos no lo dicen, pero seguramente las ultralivianas deben estar pasando por dentro. Por eso, cuanto más cerrado es el protector de plástico, mejor. Vamos terminando porque nos queda poco. Entonces terminamos con este concepto que es muy importante. Las grandes medicinas, en este caso de COVID también, son importantísimas. Estamos esperando la vacuna. Estamos esperando los test que nos digan quién tiene anticuerpos o quién tiene un reactivo agudo ya. Y estamos esperando, sobre todo, algún remedio, algún medicamento que... Todo esto es fantástico, pero tenemos, de las 3 cosas que tenemos para usar, hay una que podemos usar ahora, que es una buena máscara oro-nasal, un buen barbijo dentro de un sanatorio. Y si el barbijo no le tengo confianza, en un sanatorio, en un geriátrico, en un centro de salud, haga lo que haga, me pongo un filtro de papel adentro, y lo demostramos y lo vimos. Entonces, si yo voy a ir a un lugar encerrado, sin ventanas, voy a contarle a un paciente a alguien, no tengo otra chance porque me gustaría hacer el pase de sala en la calle, preferiría hacer el pase de sala en la terraza, que sería ideal, no hay ventilación. Entonces, ¿qué hago? Bueno, al barbijo que me da el lugar, le puedo poner un papel doble adentro, y para el momento donde no tengo ventilación, quizás sea útil, entonces, como filtrado de los aerosoles. Esto lo vieron, lo han visto y lo vemos y lo hemos pasado, a mí me pasó también. Hemos dormido en cuartos con varios médicos, médicas, y ustedes saben cómo son las guardias. No hay distinción de nada, ni de sexo ni nada, duermen todos juntos. Acá hay 6 cuchetas durmiendo, no habría ventilación en lugares cerrados. Con individuos o con médicos o con técnicos o con quienes ustedes que están asintomáticos, con carga viral importante. La carga viral es clave, sobre todo ustedes saben que hay alta carga viral al principio, y los primeros días de los síntomas. Tengo pacientes asintomáticos, con carga viral, encerrados, que exhalan toda la noche, en el cual el tiempo de exposición es importante. Carga viral, tiempo de exposición, lugar encerrado. Dígame si no es una tercera vía de contagio. Este trabajo es una encuesta que hizo la Sociedad de Argentina de Medicina Respiratoria, que me la dio un colega de Trinidad San Isidro, en el cual, fíjense ustedes que el 55% de los médicos que hacen medicina respiratoria trabaja con adecuada ventilación y el 45% no. Es decir, yo entiendo que no podemos cambiar ni romper los cuartos para que haya ventilación, pero tenemos que ser creativos, ya sea o me pongo un filtro de papel cuando voy a entrar a un lugar así, o voy a hablar o salgo o algo, o abro ventanas, o intento, no sé, algo tengo que hacer. De alguna forma tenemos que ser creativos porque los recursos son escasos y la única forma que tenemos de salir de todo esto hasta que vengan la vacuna o el remedio salvador es usando una buena máscara oro-nasal y ser creativos con esto. Terminamos con esto, ya estamos en hora, Daniela, Eugenia, con estas 2 diapos. Entonces, el modelo de fluido respiratorio de la nube turbulenta con suspensión de los aerosoles que mostré en sitios sin ventilación puede ser una, no la razón.
una de las razones de la falta de control de esta pandemia, porque no les quepan dudas que se le escapó a todo Occidente cuando hablaban de 2 metros de distancia, que era lo único, y esto fue hace días, nada más, días que hablaban de 2 metros. 2 metros. Cuando hablaban de no usar máscaras por la calle, fue hace días, nada más, que no es en la calle, sino que es dentro de lugares cerrados, más que nada. Es decir, algo se escapó a Occidente, algo se les escapó, 90 años hablando de la transmisión a través de los aerosoles, de las micro y macro, y no de aerosoles, de micro y macro. Quizás esto puede ser una de las razones, por supuesto. Y lo último que les cuento es que toda la clave, mientras esperamos la vacuna y el remedio salvador, es bajar la carga viral intrasanatorial y afuera también, y bajar el tiempo de exposición también. Entonces, el tiempo de exposición es clave. Si yo entro a un lugar donde hay aerosol colgando con virus, entro y salgo, no creo que me contagie. Esto es subjetivo, esto es personal. Pero si estoy toda la noche durmiendo con un médico al lado, asintomático, con carga viral, que después va a dar positivo, no les quepa duda que exhalando él durante 6 horas cerca mío, me voy a contagiar. Espero que haya servido, espero que yo prácticamente les conté un poco que, si bien no hago, ustedes saben que hago imagen cardíaca, soy cardiólogo, me metí en esto fundamentalmente porque estaba convencido que era así y porque veía en la observación la cantidad de contagios que había que no tenía relación con un equipo adecuado de protección dentro de lo que es Argentina, sino que tenía que ver con otras cosas, con otras variables. Y una puede ser estas. Daniela Núñez, Andrea, estar ahí, muchas gracias Tecnoimagen por esta posibilidad. Corto, y no sé si hay preguntas, pero Daniela, si me estás escuchando. Sí, sí, Martín, soy yo. Acá hay una pregunta. Preguntan, ¿cómo saber si el material genético que se encontró tiene capacidad de contagio? ¿Cómo? Encontrar... De vuelta. Dice, ¿cómo saber si el material genético que se encontró tiene capacidad de contagio? Encontrar 10 o 1000 cadenas de ARN. Sí, perfecto. Bueno, eso es lo que dije. Uno, lo dije y tiene razón la pregunta. Uno, se demostró que existen los aerosoles, las gotas ultralivianas deshidratadas. Se demostró que esas gotas tienen material viral. Lo que no se demostró, la directa relación entre eso y yo que voy a aspirar y me contagio. Con lo cual, por eso, la tercera parte de la cadena termina siendo hipótesis. Es decir, antes no hablábamos de esto. Ahora de las 3 cadenas decimos, ¿hay aerosol? Sí. ¿Tiene virus? Sí. ¿Puede que eso te contagie? Puede. De hecho, se encontró en dos trabajos, mínimo, 2 trabajos chinos, se encontró partículas de virus dentro de la ventilación de los aires acondicionados. Material genético viral dentro de la ventilación de los aires acondicionados. Y esto tiene que ver con 2 cosas. Uno, tiene que ver con, seguramente, y esto lo decía Lidia Bouriva, bueno, algunos de los que tiene que ver seguramente con esta nube que está llegando esta nube en un momento dado, estos aerosoles entraron dentro de la ventilación, con lo cual no es que se caen rápidamente, están suspendidos. Ahora, la relación entre la carga viral mínima o no que hay en un sistema de ventilación chino que encontraron y la infección directa tampoco se sabe todavía. Ahora, entendamos, algo se nos ha escapado, porque si no, con los 2 metros de distancia estábamos bien, y no estuvimos bien con 2 metros de distancia. Algo se nos escapó. La hipótesis final, que estos virus que están flotando sirvan o sean el contagio final de todo esto y que sea una vía de contagio más, bueno, es una hipótesis que en lo personal yo la creo, y sobre todo desde que se demostró que los aerosoles tienen carga viral que puede contagiar, es una hipótesis muy cierta para mí. Martín, te Sí. pregunta, hay una participante que te pregunta si has tenido experiencia en reutilizar los barbijos N95. No,
No, creo que esto es más o menos lo mismo cuando vas a la guerra y te dan un fusil que no anda, y vos me decís, ¿qué hago si lo reutilicé? Y en vez de la guerra tuve que reutilizarlo porque no me queda otra. Si te queda otra, no. No hay que reutilizar los barbijos N95. Yo no soy el que tiene que hablar de esto. Es más, si quieren, hablo con Daniela. Conozco a una médica indicada especialmente en tema esterilización, que les puede dar una charla fantástica y les va a contar el tema de la esterilización de barbijos N95, que me parece que es un tema importantísimo, pero no soy yo el que tiene que decirlo. No tengo experiencia. Igual, vuelvo a decir, en teoría no lo haría. Ahora, si no me queda otra y estoy en medio de la guerra y el fusil no me anda, y voy a pelear con lo que tenga. Pero esperemos que tenga otra posibilidad. Por eso a los médicos nuestros, del grupo nuestro, los que usan N95, les decimos, recúbranlo con cualquier barbijo, no importa cuál, así dura más. Y si usan barbijo quirúrgico y van a entrar a un paciente que puede tener o que tiene el COVID, ponete un filtro adentro por si acaso. Por si acaso la aerosolización. Total, no cuesta nada. Daniela. Buenísimo. Sí, no hay más preguntas. Fantástico la exposición, Martín, estuvo excelente. Creo Bien. que... Espero que haya servido, sobre todo para entender que no solo es una exposición con una hipótesis que no se puede demostrar, es una exposición con una hipótesis que tiene 2/3 de la hipótesis demostrado, falta el final nada más, pero que parece muy obvio el final, parece muy obvio, y por otra parte, la posibilidad que tenemos de si esta tercer vía realmente es cierta, ventilando los lugares, solamente ventilando los lugares, o colocándonos un filtro nosotros, quizás podamos disminuir la entrada, porque siempre, y se repite constantemente, en algunos lugares veo que hay como en los Ateneos ocurre, en los Ateneos, que alguien dice algo, todo el mundo lo repite, ¿no? Entonces, dice una cosa y sí, como el doctor dijo tal cosa, y todo repite y nadie se pregunta. Bueno, las charlas que damos en nuestro grupo habitualmente tienen muchas preguntas y repreguntas. Nos preguntamos todo. Y en esa repregunta yo me pregunto, ¿cómo puede ser que un barbijo sirva para que yo no contagie al que está enfrente? Perfecto, muy bien, yo no contagio, pero no me sirva para mí. En algún punto me tiene que servir. ¿Cuál es ese punto? Bueno, ese punto es el punto oscuro, porque es muy difícil meterme adentro del barbijo y ver si me está filtrando microgotas, aerosoles ultra livianos de menos de 0,1 micra dentro de un N95. Es muy difícil. Martín, acá hay una pregunta que hace Juan Pablo que dice, siempre se habla de espacios aireados en quirófanos donde encontramos una sala de médicos cerrada. ¿Se debería directamente evitar concurrir a ella o simplemente aumentando los cuidados de limpieza se podría concurrir? Bueno, lo mismo me encantaría tener esta misma charla con un médico o una médica especialista en esterilización. Los quirófanos tienen filtros. Y esos filtros son filtros potentes. Los aviones tienen filtros. Entonces se supone que dentro de un quirófano no deberías tener problemas. Ahora en la sala de médicos sin ventilación, sí. Por eso en esa sala de médicos, ponete un barbijo. No vayas, porque lo que estaba ocurriendo, y yo veía, es que nos cuidamos mucho frente al paciente, pero poco frente al colega. Entonces, si yo lo típico es, voy frente al paciente perfectamente vestido, salgo, me saco todo, y ese es el error que podemos cometer. Sí, Daniela. Después hay otro escucha que dice, cuando decís de ventilación, ¿a qué te referís? ¿Ventanas, puertas? Bueno, lo ideal es que tuvieras una corriente de aire. O sea, si vos me dices a mí, ideal sería una cosa que es muy difícil de lograr o de conseguir. Hay lugares que lo tienen, otros lugares que no. Es abrir la ventana de un lado y la ventana del otro y que haya corriente. Con una corriente, esto lo demostró tanto Boudiva como Tateda, los dos dijeron lo mismo, que con ventilación los aerosoles se dispersan enseguida, inmediatamente. Y el último trabajo fue con desinfección. Un dato clave, dato clave. Con desinfección. Con ventilación o desinfección del lugar, sobre todo de los baños, donde estaban los inodoros,
de los pacientes que tienen COVID y encontraron aerosolización, con desinfección rápidamente la muestra posterior no tenía aerosolización ni tampoco tenía restos en la superficie. Es decir, no decían cualquier desinfectante hospitalario que se utiliza es muy interesante porque es muy rápido para eliminarlos. Esto es una buena noticia también, clave, que no sé qué me voy a decírselas, que es clave también. No solo la ventilación, sino que la desinfección. Es decir, si estoy en un consultorio que no tengo ventanas, muchos hay, que no tengo ventanas, bueno, cada paciente, cada hora, cada 45 minutos, tiro desinfectante, el que ustedes conozcan y que les parezca seguro, o el alcohol con pulverizador también. Abro la ventana, ventilo, abro la puerta. No, tenemos que ser creativos, no hay otra manera, no puedo romper una pared. Pero si yo soy consciente de esto, además de usar barbijo, lo puedo inhibir. Después hay una pregunta más que dice, ¿qué tiempo deberías esperar entre cirugías para disminuir el efecto de aerolización? No, eso no lo puedo saber. Por eso, Daniela, yo te convoco a que hagamos una segunda charla, y más que conmigo, yo puedo estar como panelista preguntando o no, con una médica o un médico especialista en infección y esterilización, que es muy buena, es fantástica, que me está enseñando a mí, a través de otra médica, porque yo no tengo relación directa con ella, y es muy prestigioso. Me parece que da para una charla de esto porque claramente todas las preguntas indican esto. ¿Qué hago con el barbijo? ¿Qué hago con el quirófano? ¿Qué hago con mi consultorio? En fin, todo esto me gustaría, Daniela, yo entiendo que no tiene que ver con el ultrasonido directo, pero sí tiene que ver. Y es... lo que acontece. Sí, es lo que acontece. Tiene que ver con lo que está pasando. Sí. Lo hablamos y seguramente podemos hacer alguna charla. Y cuando quieras hacemos la charla de esterilización. Y cuando quieras hacemos la charla de pericardio, por supuesto, cuando vos quieras. Muy bien, ahí quedaste ya agendado para la de pericardio. Bueno, que es el tema nuestro, el tema nuestro. Claro, tal cual. Bueno, creo que hemos concluido. Muchísimas gracias, Martín. Excelente, muchos mensajes agradeciéndote la charla y diciendo que ha sido súper útil. Lo más importante y el último mensaje que es solamente pensar. Que esta charla sirva para que pensemos, para que repensemos las cosas. Si pensamos las cosas y no las agarramos dirigidas, como pasó con la OMS, que nos mandaba una cosa y todos decían lo mismo, si repensamos todo, si volvemos a pensar y tenemos sentido práctico, nos va a ser muy útil para salvar a nosotros y para salvar al prójimo. Gracias. Listo. Gracias.